El 25 de agosto, la Iglesia del Perú recuerda la memoria de los mártires de Chimbote. Para saber algo de ellos pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el jueves de la 21ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 24, 42 al 51. Jesús habló diciendo: Estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a vivir con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús prepara a sus discípulos para lo que está por venir. Y a fin de entender mejor la enseñanza de este capítulo, voy a contarles brevemente el contexto histórico. En el año 63 a.C., los romanos por medio de Pompeyo tomaron el control de Judea y la convirtieron en un protectorado. El control romano de la provincia siro-palestina se mantendrá por más de 600 años y recién terminará al inicio del siglo VII después de Cristo, con la invasión persa y luego la árabe. Es de notar que Jesús vivió toda su vida bajo el dominio del Imperio Romano. Hacia la mitad del primer siglo, y luego de la muerte y resurrección de Jesús, el malestar judío contra los romanos se fue haciendo cada vez más fuerte. Ya había en Galilea, en tiempos de Jesús, un grupo terrorista judío llamado Celotas, que se oponía a los romanos por medio de la violencia. Y luego de la muerte y resurrección de Jesús, este movimiento fue adquiriendo cada vez más relevancia. Sucedió que en el año 66 después de Cristo, en una época de tensiones crecientes entre judíos y romanos, los judíos atacaron la guarnición romana de Jerusalén, y su consecuencia fue el inicio de una guerra contra Roma, que se conoce como la Guerra Judía. Por esos años ya había muy pocos cristianos en Jerusalén, pues en los años anteriores habían sido perseguidos por los judíos y muchos se habían ido. Y entonces, cuando empezó la guerra contra Roma, los pocos cristianos que aún quedaban huyeron a Pela, una ciudad de la Decápolis al otro lado del Jordán. Iniciada la guerra, en el año 70, las legiones romanas comandadas por el general Tito tomaron la capital y Jerusalén fue reducida a escombros. A este hecho histórico se le conoce como la caída de Jerusalén. Pero lo más desastroso fue que arrasaron con el templo, dejándolo en cimientos. Y era lo más sagrado del judaísmo, el lugar en donde Dios había puesto su morada. La destrucción del templo fue pues una verdadera catástrofe para el pueblo, pero también lo fue para todos aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, pues seguían teniendo un corazón judío. Entonces, cuando Mateo escribió su evangelio, en torno al año 90, la dolorosa experiencia de la destrucción de Jerusalén estaba muy viva en el corazón de los judíos cristianos. Bueno, pues, la destrucción de Jerusalén va a servir a Mateo de trasfondo para sus capítulos 24 y 25. De forma que esta y la destrucción del templo se convertirán en metáforas de lo que será el fin del mundo. Además servirá de advertencia para que los cristianos estén preparados para el último día. Pero hay otro contexto más religioso aún, y que es necesario tomar en cuenta. Mientras Jesús estuvo con sus discípulos, les prometió que volvería por segunda vez a fin de completar la obra que había comenzado, es decir,
volvería a establecer definitivamente el reinado de Dios. Y mientras vuelve, la tarea de la Iglesia será seguir impulsando el reinado de Dios. En las primeras décadas, la Iglesia creyó que la segunda venida de Jesús sería inmediata y esperaba con ansias que así fuese. Más aún, todos los días oraba y pedía que venga tu reino, ahora, ya. Y en sus oraciones y Eucaristías repetía desde el fondo del corazón: ven, Señor Jesús. Pero pasaban los años y el Señor no volvía. Y esto porque los tiempos de Dios no son los de los hombres. El problema fue que el retraso de la vuelta del Señor había hecho que los cristianos se empezasen a enfriar. Comenzaron a ser negligentes y a abandonar las exigencias del camino cristiano. Entonces Mateo, en la primera parte de su capítulo 24, busca reafirmar la certeza de que vendrá por segunda vez, tal y como lo prometió, e insiste en que no debemos bajar la guardia, sino estar preparados y vigilantes y continuar viviendo el camino cristiano. En la segunda parte de este capítulo, y en el siguiente, Mateo nos cuenta 3 parábolas de vigilancia que concluyen con una descripción del juicio final. Y en el texto que hoy la Iglesia nos presenta, Jesús cuenta la primera de estas 3 parábolas, que es la del servidor fiel que espera la llegada de su patrón. Esta parábola es un llamado a los cristianos a que estén prevenidos porque no saben qué día vendrá su Señor. Él ha dicho que volverá y debemos esperarlo. Así es que no podemos bajar la guardia. Y añade, entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa. Literalmente, el texto griego dice que el ladrón excava a través de las paredes de barro de la casa a fin de poder robarla. Así también ustedes, dice el texto, estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. La parábola en sí empieza con una pregunta. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Esos servidores fieles de la parábola son los responsables de las comunidades cristianas. Ellos deben ser los primeros en estar vigilantes y atentos a la llegada del Señor. Y dice Jesús, feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo, pues les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Es deber de los responsables de las comunidades preocuparse de los miembros de sus comunidades. Si lo hace, será feliz, pues cuando el Señor venga por segunda vez, lo premiará. Pero sucedía que en tiempos de Mateo la situación real de las comunidades era otra, pues el retraso de su segunda venida había vuelto negligentes a muchos de los responsables. Por eso dice el texto que, si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos. Este verso resalta el pecado de algunos responsables de la Iglesia, que en lugar de vivir según los valores de Jesús, viven según los valores del mundo. Y la expresión, mi Señor tarda, refleja el sentimiento de la comunidad de Mateo. En tiempos en que Mateo escribió su Evangelio, la Iglesia ya no esperaba una venida inmediata de Jesús, pues había pasado muchos años. La espera de su inmediata venida se había enfriado y la exigencia de vida y costumbres de la comunidad se había relajado. Entonces, el pensamiento de los responsables era, ¿y para qué esforzarnos si no sabemos cuándo llegará? Pero, dice el texto, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Bueno, pues esto no solo sucederá cuando venga al final de los tiempos, sino al momento de la muerte de cada uno, que será el día y la hora menos pensada. Mateo busca enseñarnos que no podemos bajar la guardia, que debemos seguir atentos, pues Jesús volverá por segunda vez y además volverá en cualquier momento, y también
en cualquier momento podemos morir. Por tanto, no podemos relajarnos, y menos los responsables de las comunidades. Tienen que estar vigilantes y mantener la atención de su segunda venida. Si los responsables se relajan, ello hará que la exigencia moral de sus comunidades se relaje. Y entonces, dice Jesús, ellos correrán la misma suerte que los hipócritas. No disfrutarán de la felicidad eterna, y más bien habrá llanto y rechinar de dientes. Hoy la Iglesia sigue afirmando que el Señor volverá por segunda vez. El hecho de que se haya atrasado tanto no significa que no volverá. Lo hará, y cuando vuelva con todo poder y gloria, derrotará definitivamente al mal, y entonces reinará en medio nuestro para siempre. Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, del 8 al 10, responde diciendo: Una cosa no pueden ignorar, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con ustedes, no queriendo que alguno perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Nosotros debemos seguir viviendo en la verdad y en la justicia, como se espera de todo cristiano, convencidos de que en cualquier momento volverá, como lo ha prometido. Y ojalá vuelva hoy, y cuando vuelva, ojalá nos encuentre ocupados en el trabajo que nos ha encomendado, pues dice Jesús, les aseguro que lo hará, administrador de todos sus bienes. Pidámosle pues al Señor que nos dé su gracia para que mantengamos viva la esperanza en su segunda venida, para que esa esperanza nos haga desprendidos y que no nos interesen las pérdidas que podamos sufrir por mantenernos en su luz, y para que mientras vuelva sigamos trabajando para extender su reinado. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.